Ey, 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 ciudadano promedio, quédate aquí, porque hoy tenemos nuevamente... Joder, esto sí es cine. Tenemos la historia del segundo equipo más longevo de la Fórmula 1. Prepárate, porque hoy te hablaremos de la historia de McLaren en la F1. A inicios de 1960, el neozelandés Bruce McLaren dejó el equipo Cooper, donde tenía varios problemas graves con todo el equipo, por lo que decide aventurarse él solo a construir su propio coche de carreras. Pero al no contar con el recurso económico y técnico para armar su propio equipo, recurre al país de las oportunidades, al país donde nadie conoce lo que es un kilómetro. Estados Unidos, donde Teddy Mayer y Tyler Alexander lo apoyan para crear Bruce McLaren Motor Racing. Menudo nombre más original se le ocurrió al tío este, ¿eh? Pero como toda empresa, al principio necesita tener triunfos, necesita ser alimentada, por lo que comenzó desde la categoría Can-Am, una categoría canadiense-americana de coches que realmente no duró tanto, pero sabemos que ese no era el objetivo. McLaren siempre apuntó hacia su sueño, donde pertenecía es la Fórmula 1, por lo que se puso a trabajar y contrató a Robin Herd, el ingeniero que contribuyó a la creación del monstruo, del McLaren M2, el primer monoplaza de McLaren encargado de debutar en la Fórmula 1, llegando así el 22 de mayo de 1966. Y qué mejor que debutar en el circuito de Mónaco. Pero lamentablemente tuvo que abandonar después de 9 vueltas por una fuga de aceite. Al principio todos sabemos que usaban motores Ford, verdaderamente una basura en ese tiempo, pero con el tiempo y viendo que no eran muy fiables, cambiaron a Serenísima con un poderoso V8, con el que obtuvo su primer triunfo en el Gran Premio del Reino Unido. Pero los motores eran una basura, como te dije, por lo que tuvieron que esperar 2 años para conseguir la primera victoria del equipo en el Gran Premio de Bélgica en 1968, para que al año siguiente McLaren quedara tercero en el campeonato de pilotos con el M7. Aunque McLaren tuvo ese espíritu emprendedor, ese entusiasmo para la Fórmula 1 y la Can-Am, la desgracia tocó a su puerta. En unos ensayos que se llevaron en el circuito de Goodwood en 1970, Bruce McLaren perdió la vida. Su muerte sacudió a toda la escudería, se sentía el pesar en donde veías. A pesar de todo, Teddy Mayer tomó las riendas de la escudería, quien buscaba tener más publicidad en el auto, como playeras de Mazatlán, todo para mantener en pie a la escudería. Y como sabemos, en sus primeros años todos los resultados fueron muy pobres, pero como dicen, después de la tormenta viene la calma. Empezaron a meter más recursos, como la contratación de John Barnett, el ingeniero que contribuyó a la creación del monoplaza M23, junto con Gordon Koppuk en 1973. Pero todo eso tenía una herramienta más importante que la ingeniería: la publicidad. Todos sabemos que la publicidad hace mejor al coche. La tabacalera Philip Morris y el fichaje de Emerson Fittipaldi en 1974, que fueron piezas fundamentales para lo que se viene. Así que prepárate, mantente seco porque se viene. ¡Me corro! El M23 de la mano del brasileño tuvieron el récord de más victorias en la Fórmula 1 hasta 2014, con 16 entre 1973 y 1978. Todo esto para que en 1974 se proclamara nuevamente campeón de la categoría. Pues yo soy el campeón. Siendo así el primer logro de la escudería después de la trágica noticia. Hubieron años buenos y años malos, sequías y fatalidades. En 1976, James Hunt ganaría el campeonato con 6 triunfos en la temporada. Para 1977, el M23 se jubilaría para darle paso a una joven promesa, a un joven monoplaza, el M26. Durante esa temporada, Hunt ganaría 3 carreras. Desgraciadamente, eso no le alcanzaría para una Ferrari que venía imparable con Lauda. Recuerden esta frase, chicos, es muy importante para lo que se viene. Siempre se puede ir a peor. Guiño, guiño. En 1978 empezaría el terror para McLaren, una decadencia abismal, más grande que tu hambre en la madrugada, hermano, como la esquizofrenia actual de Max.
Su peor pesadilla, el Lotus 79 de Colin Champan, con su efecto suelo. En una medida desesperada, McLaren quiso recrear la misma tecnología con el M28 y M29. Para 1980, la empresa Philip Morris ya le decía a McLaren que necesitaba resultados, que se pusiera la camiseta del equipo o lo mandaban a la mierda, por lo que entró Ron Dennis, quien era el encargado del desarrollo de Project 4, quien terminó siendo el dueño de McLaren más adelante. Otra vez, el poder del dinero haciendo lo suyo, hermanos. Y como te lo dije, todo es dinero en este punto. Además de Dennis, también ingresó Monsieur Ojeda. Verga, espero haberlo dicho bien. Bueno, y adivinen de qué era propietario. Acertaste, amigo. De TAG, esa marca de relojes de lujo. Esa que vemos actualmente en la Fórmula 1. Con más dinero, McLaren pudo desarrollar mejores unidades de potencia y al mismo tiempo fichó a Niki Lauda y a John Barnard, quien era el responsable del M23, el coche insignia que tenía la marca en ese entonces. Para 1982, John Watson y Lauda competían por el campeonato de mano del MP4-1. No hay que confundirse con la MP5 del COT, hermanos, ¿eh? Muy diferentes, solo para añadir. Pero sigamos. Te preguntas, ¿por qué se le dice MP4? Pues más que nada es M de McLaren y P4 del Project 4 de Dennis, con el motor turbo TAG Porsche. Lauda obtuvo su tercer título del mundo consiguiéndolo por medio punto contra su compañero Alain Prost. A pesar de la derrota, Prost no se rendiría para conseguir el ansiado título, que lo terminó consiguiendo en 1985 con Ferrari y en 1986. Pero como sabemos, McLaren es un coche dominante y después parece ser que se pierde en ese auto, pues en 1987 no obtuvieron nada, absolutamente nada. Y para 1988 volvieron a la cima con motores Honda. El MP4 dominó la temporada ganando 15 de 16 carreras. Hazaña que logró Ayrton Senna, que se consagró campeón en el Gran Premio de Japón, donde surgió la rivalidad Senna-Prost. Para 1989 volvería a ganar el campeonato de pilotos, pero ahora de parte de Prost, donde comenzarían los problemas con el equipo y su mal manejo de convivencia entre sus pilotos. Para 1990, Prost salía del equipo con rumbo a Ferrari, pero McLaren dominó 2 años seguidos, lo que le otorgó a Senna 2 campeonatos de piloto, siendo en el Gran Premio de Japón en 1990 la forma polémica en que lo consiguió. Dime si quieres que hablemos más de ese tema en el canal más adelante. Sigamos. Desde 1992 el equipo fue en declive, se fue a la ruina, la dominación ahora era de los que tenían el motor Renault. Tan malo era el rendimiento que no ganaron ninguna carrera entre 1994 y 1996. En alguna parte de 1996, McLaren recordó que tenía que trabajar y tuvieron una combinación de chasis McLaren, motor Mercedes, junto con Mika Häkkinen y David Coulthard como pilotos. McLaren ganó el Mundial de Constructores hasta 1998 y Häkkinen el de pilotos ese mismo año y el siguiente, venciendo así a Ferrari con su Schumacher. Desde el 2000, McLaren luchó por mantenerse en los puestos arriba, pero no podía hacerlo. Estaba el Ferrari con Schumacher y los problemas mecánicos que tenían lo destrozaron por completo. Para finales del 2001, Häkkinen se retiraba y su compatriota Kimi Räikkönen tomaba su puesto, pero eso no fue suficiente. Durante los próximos 2 años no pudo con Ferrari y Williams. Y Williams se sumaba a la lucha, por lo que quedó relegado hasta el tercer puesto de constructores. Para 2004, todos esperábamos que McLaren al fin se pusiera las pilas, pero nuevamente, Ferrari era imparable. Y parece ser que McLaren aún no aprendía a diseñar autos modernos en la primera mitad de la temporada, porque a partir de Silverstone se pusieron la de chambear y ahora tenían un coche decente, pero no alcanzaría para nada un triste 5º lugar en constructores. En 2005 parece que había un poco más de esperanza con Räikkönen y Montoya de pilotos. Räikkönen quedaría segundo en el campeonato detrás de Alonso con ese Renault y quedando segundo en el campeonato de constructores. A pesar de todo, tuvieron un gran auto diseñado por Adrian Newey. Lo dijo, maldita sea, lo dijo. Newey lo volvió a decir. Sí, ese que tú conoces diseñó un coche casi perfecto para McLaren. Pero como te dije, McLaren parece ser que hace coches buenos y después los manda a la mierda. Para 2006, McLaren no obtuvo ninguna victoria. Además de que tenía problemas de fiabilidad, su piloto Montoya los abandonó a mitad de la temporada para irse a la NASCAR. Imagínate, qué tan jodida estaba la situación para que se fuera a la NASCAR. Este sería reemplazado por Pedro de la Rosa.
Ya estamos llegando a lo que vinieron. Ya. No se desesperen. Esto lo vamos a narrar rápido para no aburrirlos. Alonso llega a la escudería, pero también llega un joven piloto de 21 años, Hamilton. Era la promesa que estaban esperando en McLaren. Esto ocasionó que De La Rosa regresara al lugar de que tenía, tercer piloto. El MP422 supone una gran mejora en todos los aspectos aerodinámicos y de motor. Una temporada con varias victorias, 8 en total, pero todo parecía venirse abajo tras el caso de espionaje entre Ferrari y McLaren, el cual el empleado de Ferrari, Nigel Stepney, sí, míralo bien, ese tipo, le había enviado información confidencial a Mike Coughlin, quien era el jefe de diseño en McLaren. Julio 26, 2007. La FIA decidió que el equipo no tenía ninguna mejora con la información que le dieron de Ferrari para mejorar el monoplaza. McLaren nunca ha sabido cómo lidiar con sus dos pilotos. Esa temporada fue marcada tanto por el coche como por los pilotos, tantos roces que tuvieron a lo largo de la temporada, pero el más descarado fue en el Gran Premio de Hungría, donde Alonso en la Q3 tardó más de 20 segundos en pits, ocasionando que Hamilton no tuviera tiempo de mejorar su vuelta. Desgraciadamente, Alonso tuvo una sanción de 5 puestos para la carrera y eso ocasionó que se rompiera la relación entre Alonso y el equipo, Alonso declarando que el equipo estaba en su contra. Septiembre 13, 2007. La FIA volvía a abrir el caso de espionaje ya que apareció nueva evidencia, entre eso las llamadas entre Nigel Stepney y Michael Coughlin, así como correos entre Alonso y De La Rosa que no se llegaron a confirmar. McLaren perdió todos los puntos del campeonato de ese año, descalificado del Mundial de Constructores y una multa de 100 millones. La penalización no afectó a los pilotos, pero ya no pudieron conseguir más puntos en el campeonato. A falta de 2 carreras, Hamilton era el líder del campeonato, pero este lo perdió contra Raikkonen. Y para acabar este año, McLaren y Alonso rompían contrato. El asturiano salió sin ningún tipo de penalización y dejando a pauta cómo estaba el ambiente interno. En 2008, McLaren tendría un coche competitivo con su MP423. Tras una temporada muy reñida, llegábamos a Brasil, donde Hamilton podía firmar su primer campeonato de pilotos, pero todo parecía que Vettel se lo quitaba en la penúltima vuelta, por lo que Hamilton necesitaba un milagro. Felipe Massa ya estaba celebrando y fue ahí donde Timo Glock fue adelantado por Hamilton en la última curva, dándole así el campeonato a Hamilton, el campeón más joven de la Fórmula 1. McLaren no ganaba un campeonato de pilotos desde 1999. En 2009 empezaría mal la temporada, ocasionando que hasta en el Gran Premio de Alemania, Kovalainen obtuviera un punto, pero todo empezó a mejorar en Hungría, donde por una mala pit stop Alonso se retiraría y Hamilton ganaría la carrera. Fue mejorando el auto, pero no lo suficiente para ganar el campeonato de constructores, quedando tercero. En los próximos 3 años seguirían teniendo los mismos problemas de fiabilidad y rendimiento, siempre faltándoles un poco para conseguir la gloria, pero una pieza clave se iba de la escudería. Hamilton se marcharía a Mercedes a finales de 2012. En su lugar lo ocuparía Sergio Pérez. En 2013 estuvo lleno de descalabros para la escudería, carreras sin puntuar, celebrando sus 50 años de creación y sin podios desde 1980, una temporada para el olvido, acabando quinto en constructores. Para 2014, Pérez salía de la escudería y tomaba su puesto a Magnussen, a pesar de puntuar más seguido. Tenían varios problemas mecánicos, lo que ocasionaba que muchas carreras les costara entrar en los puntos, pero quedando subcampeón de constructores. Los próximos 3 años McLaren regresaría a Honda, pero desgraciadamente no fue la mejor decisión para los peores años de McLaren, quedando noveno, sexto y noveno nuevamente, temporadas marcadas por tantos fallos mecánicos en los monoplazas, ocasionando el abandono de Honda como motorista y yendo con Renault para los años siguientes. Alonso y Van Dorn solo correrían en 2018, logrando resultados decentes para la escudería, pero McLaren optó por 2 nuevos pilotos para sus nuevas temporadas, Lando Norris y Carlos Sainz Jr., destacando la mejora del monoplaza en los años siguientes. Para 2021, McLaren cambiaría a motores Mercedes, Sainz iría a Ferrari y traerían a Ricciardo, y todos sabemos cómo ha sucedido desde ese momento. Pequeños chispazos de McLaren, una victoria de Ricciardo en Brasil, Norris perdiendo victorias, ese año quedarían quinto en constructores. Para 2022, finalizaban nuevamente quinto en constructores con actuaciones nada sobresalientes, perdiendo la batalla contra Alpine, pero en 2023 ficharán a una joven promesa de Alpine, Oscar Piastri, y después de eso, todos sabemos lo que ha sucedido. McLaren ha estado mejorando el coche. En el 2023 pasó a ser cuarto en constructores y en el 2024 a ganar el campeonato de constructores. Tiene 2 grandes pilotos actualmente, fuertes y con ganas de ganar, uno más que otro, pero sobre todo tienen un legado de victorias. En esta temporada 2025, McLaren puede consolidar el campeonato de constructores una vez más y sobre todo darle las armas a sus pilotos para quedar campeones en el Mundial de Pilotos.
No te olvides darle like y suscribirte al canal. Y se viene una de las carreras más cardíacas de la Fórmula 1, la carrera que define un campeonato en la última vuelta. El siguiente video es Abu Dhabi 2021.